Finalmente nos encontramos en este punto. Todos los videos que se han ido de algún modo exhibiendo en este canal con respecto al denominado tema misticismo en la historia no han sido videos arrojados gratuitamente al mundo, sino que en gran medida han respondido a un fin, a una teleología que de algún modo yo he querido estructurar a lo largo de todos mis videos. Es por esta razón que temas como el gnosticismo, como Moloch, como la cienciología, vendrán a tener una gran relevancia en esta pequeña reflexión que tendremos sobre qué es la religión y sobre si realmente puede ser considerada un negocio. Muy bien, a nuestro modo de ver, al momento en que nosotros denunciamos que la religión es un negocio, estamos implicando la tesis de que toda religión tiene como fundamento y como fin último la extracción del dinero, del capital y las propiedades de cada uno de sus adeptos, y que todas las demás finalidades que planteen sus teólogos, sus pastores, etc., serían finalidades incorrectas, erróneas, falsas, digámoslo, ilusiones para capturar el ojo del populacho. Es por esta razón que cuando nosotros planteamos que la religión no tiene por qué ser necesariamente un negocio ni tener como fin último un fundamento económico, necesitamos entonces definir qué es propiamente la religión, porque al instante en que nosotros negamos una concepción de la religión determinada, estamos a la par poniéndonos en posición de aquella filosofía, de aquella tesis que defienda precisamente una determinada concepción de la religión en contra de otras filosofías que entienden a la religión de otros modos. De este modo, evidentemente, al realizar la crítica necesitamos una positividad sobre la cual reposar nuestro fundamento, nuestra definición, ¿no? Por esta razón me he visto, digámoslo, en la necesidad filosófica de plantear una definición de qué es la religión, para en base a esta definición criticar otros modelos de religión que sean un poco reduccionistas, lo llamaría yo, porque reducir la esencia de la religión a un fundamento económico es eso, es una reducción, es pasar por alto otros elementos de la religión que son los que precisamente les sirven para seguir subsistiendo a lo largo de 2000 años, ¿no? O sea, entonces habría que analizar esos fundamentos. Bien, la base, digámoslo, la base inteligible, lógica, que yo he elegido para fundamentar esta definición de religión ha sido una base lingüística en gran medida, pero que ha tenido su expansión a lo largo de otras ramas del saber, ¿no? Por ejemplo, la sociología, etc. Entonces, hablo de la distinción entre emic y ética. Bien, esta distinción es originaria de Kenneth Pike, el lingüista, ¿no? Esta definición se basaría en la definición entre phonemics y phonetics. Ahora bien, la distinción fonética-fonología viene a ser muy importante con respecto a lo que vamos a hablar, porque claro, son sus orígenes, y es un poco también para explicarlo, ¿no? Para explicar la distinción que estamos usando a la hora de elaborar nuestra definición de religión, que podrá ser criticable, no decimos que no, pero debemos, ya digo, exhibir todo el armazón y inteligible que hemos usado, ¿no?
la fonología como tal vendría a estudiar las distinciones que tendrían cada sonido, pero según su función, esto es, según sus significados, como por ejemplo la distinción entre D y P, que no significan lo mismo, y por ende significan en cada contexto cosas completamente distintas. No es lo mismo dedo que pedo, por ejemplo, entonces cabría esas distinciones. Entonces, en ese sentido, la fonología vendría a ser un estudio semántico de la lingüística, mientras que la fonética vendría a ser un estudio físico-técnico de la lingüística, ¿no? Y en el sentido en que es físico-técnico, estaría siendo un estudio extralingüístico de la lingüística. ¿Qué queremos decir con esto? En que se parte de disciplinas que son ajenas a la lingüística, a saber, la física, para a través de estas categorías físicas analizar las categorías lingüísticas, ¿no? Que serían categorías, ya digo, de otro aspecto, de otro campo. Serían categorías distintas, porque al ser categorías tienen unos determinados cierres que no permite que haya conexión entre ellas. Pero, ya digo, estas conexiones se pueden dar precisamente, por ejemplo, en la fonética, que ya digo, sería una disciplina que parte de una categoría física para estudiar algo lingüístico. Es decir, parte de lo no lingüístico para estudiar la lingüística. Por ende, es un estudio más bien externo de la lingüística, la fonética, mientras que la fonología sería un estudio más interno a la lingüística. Esto es importante destacarlo porque así lo vamos a entender la distinción entre émic y étic. Émic viene a ser el significado que tienen unas determinadas ideas, unas determinadas conceptos, reglas, normativas, etcétera, que tiene un individuo para realizar una determinada acción. Es decir, el estudio émic por ejemplo, de la religión, vendría a ser el estudio de aquellas ideas internas que le llevan al creyente a cometer diversos rituales. Por ejemplo, ir a la iglesia todos los domingos, realizar determinados rituales con la familia, el bautismo, etc. Esto se daría, ya digo, porque el individuo como tal tiene una organización interna individual de una serie de ideas, normativas, reglas, que son las que fundamentan sus operaciones religiosas, a saber, los rituales. Entonces, una cosa es analizar la religión desde lo que es para el creyente, a otra muy distinta, analizar lo que es la religión para el que estudia una religión, pero desde un campo externo. Tal cual la fonética analiza la lingüística desde campos no lingüísticos. Del mismo modo, intentaríamos analizar la religión desde campos no religiosos. Entonces, a lo que iríamos es a que émic y étic vendría a ser nuestra división para estudiar lo que es la religión. En ese sentido, émic vendría, la definición émic que daríamos de la religión vendría a ser la salvación, una salvación de las almas. ¿De acuerdo? Esta sería la definición émic de la religión. ¿Por qué? Porque de una manera general, todas las religiones, impliquen las deidades que impliquen las escatologías que sea, la finalidad última que va a recubrir a estas religiones va a ser una salvación del alma, la gracia divina. Bueno, al menos diríase en las religiones que nos rodean a nivel actual. Tal vez en las religiones de una época cavernaria y cavernícola y todo eso, pues tal vez la situación cambie, ¿no? Pero digamos que a nivel actual es ineludible que toda religión de algún modo tienda precisamente a esa salvación de las almas, ¿no? En ese sentido, la religión como finalidad de algún modo general tendría esa finalidad, salvar las almas de sus creyentes a través de una serie de rituales que serían los que precisamente garantizarían esa salvación de las almas. O sea, cualquier otra cuestión, como por ejemplo que se den las lluvias, que se den buenos tiempos y para aquello realizar sacrificios, como en el caso de Moloch, por ejemplo. Claro, entonces
pero la finalidad siempre estaría en aquello, en de algún modo recibir el favor de los dioses, ¿no? Pero yo diría que a nivel actual sería eso, la salvación de las almas, ¿no? Hablando de las grandes religiones existentes, el judaísmo, el islam y el catolicismo, ¿no? Y su herejía, el protestantismo. Pero en nivel general se puede decir que todas ellas tienden escatológicamente a ello, a la salvación de las almas. Y por otro lado tendríamos la definición ética, en la cual nos encontramos con que la religión, por otro lado, no es tanto la salvación de las almas como tal, porque esa es la visión del creyente, y hay que tener más bien una visión externa al creyente, hay que tener una visión categorial, científica, para analizar de ese modo lo que le implica al creyente, pero que de algún modo puede que tal vez no lo note o no se tome el tiempo de darse cuenta, pero es un análisis que se debe de realizar extra religioso, de una manera extra religiosa. Esto es desde el ateísmo, ¿Qué podemos decir desde el ateísmo para definir lo que es esta idea de religión? Que ineludiblemente toda religión tiende a su autojustificación continua. Es decir, que debe darse a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas invenciones que se vayan realizando de tecnologías y técnicas, y que vayan ampliando los conceptos, generando nuevas ideas y todo ello, y la Iglesia debe de algún modo recubrir todos estos avances, autojustificando su propio deísmo, autojustificando su propia escatología, lo que dirías es su propia nematología, en palabras de bueno. Claro, se podría decir que entonces ello sería lo que de algún modo tendría su autojustificación constante, continua, y que ello definiría como tal a la religión. Porque la religión es algo que precisamente, como muchas veces se opone a la historia y se opone a las ciencias, no siempre, pero en algunas circunstancias pueden entrar en conflicto, ¿no? Es que la religión debe autojustificarse. Debe de algún modo autojustificarse ante estas nuevas avances científicos que agarran los filósofos para generar nuevas filosofías, y con ello oponerse a las filosofías administradas de los teólogos, de los católicos, cristianos, etc. Entonces, claro, la cuestión ahí estaría en que la religión tiende a la autojustificación, tiene a una autojustificación continuista, y esto solo se percibe desde una concepción atea. ¿Por qué? Porque por el contrario, para el creyente, esas autojustificaciones que tenga una iglesia van a ser dadas en función de que, bueno, el espíritu tiene que acomodarse algunas veces, tiene que rectificarse de algún modo, pero el espíritu sigue subsistiendo allí, el espíritu, Dios, sigue estando allí, pese a que sigan habiendo distintos contraposiciones a las posiciones católicas, por ejemplo, sobre el creacionismo, sobre el Génesis, etc. Entonces, sobre esas cuestiones, claro, no hay ningún peso científico que las respalde, y sin embargo para el creyente siguen teniendo su peso a un nivel, diríase, de fe, a un nivel individual, sentimental, de herencia protestante, ¿no? Entonces ese sería más o menos el sentimiento que te generan estos mitos, los que de algún modo tendrían su repercusión en el espíritu, y ya no tanto el racionalismo de las ciencias ni nada de eso. Eso más bien quedaría a un lado. Entonces, esa sería la cuestión con la distinción ética de la religión, que la distinción ética es una distinción extra religiosa, no busca ni pretende adaptarse a una religión determinada, ni ser de algún modo deísta, sino que únicamente intenta de alguna manera generalizar una definición sobre, ya digo, las distintas manifestaciones de religiones que ha habido. Y a mi modo de ver, todas ellas han confluido en ello, en una autojustificación continua de sus propias tesis, de sus propios fundamentos. Y esto, porque ya digo, los avances en la historia y en las ciencias muchas veces se contraponen
a lo que establecen las mitologías, ¿no? Las religiones. Entonces, en ese sentido, las religiones tienen que autojustificarse, tienen que reensamblar de algún modo otra vez determinadas ideas para ofrecer al mundo estas reconfiguraciones que de algún modo estén más adaptadas a los tiempos modernos. Pero eso, ya digo, se da desde el punto de vista ateo, desde el punto de vista ateo en el cual se analiza la religión desde fuera, desde un punto de vista histórico y categorial. Ahora bien, si la religión es emic, lo que hemos dicho, la salvación de las almas o algún beneficio por parte de los dioses, y por otro lado, en sentido ético, es una autojustificación de la propia ideología de forma continuista por los avances históricos, histórico-técnicos, tecnológicos que se vayan dando, claro, entonces cabe establecer por qué entonces determinadas religiones pueden ser un buen negocio. Porque si bien uno, a través de estos engranajes teóricos que se van realizando y a través de todas estas explicaciones inteligibles que vamos ofreciendo discursivamente, claro, la cuestión está en, bueno, y muchas personas pueden decir, pero yo veo pastores que en mi iglesia ganan un montón de dinero, tienen un montón de carros, tienen un montón de propiedades, pero a los pobres no dan nada. ¿Dónde queda la fe entonces? Claro, y eso es una evidencia, porque es algo que se ve, son operaciones que se evidencian en el exterior. No son simplemente sueños, alucinaciones del individuo, son realidades como tal. Cabe de algún modo explicarlas. Viene entonces la pregunta, ¿por qué la religión puede entonces ser un muy buen negocio? Porque hemos dicho que la religión no es estrictamente un negocio. Sin embargo, es evidente que muchas veces puede llegar a serlo, puede llegar a confundirse e intrincarse tanto con un negocio que llegue a confundirse nuestra definición emic y ética sobre la religión con ese reduccionismo que hemos hablado al principio, en el cual la religión y su fundamento último es la consecución de una riqueza económica, que sería un fin muy materialista en el sentido más vulgar de la palabra, en oposición al idealismo espiritualista que tendrían más bien los teólogos que se entregan por completo a sus creencias, a sus ideas, y por ende de algún modo se despojan de todos estos bienes materiales y de los placeres corpóreos, ¿no? Ahora bien, desde un punto de vista del creyente, desde un punto de vista emic, podría considerarse que este fenómeno de la gente que hace mal a la iglesia y todo eso, y que se beneficia económicamente de la iglesia y por ende la reduce a un fundamento meramente económico, claro, se le podría atribuir a que esa persona no está dirigida por una teleología divina, sino por una teleología carnal, corpórea, humana, y que en cambio lo que le haría falta es Dios, ¿no? Lo que le haría falta a esa persona es Dios, porque precisamente estaría ejerciendo su libre albedrío para conseguir beneficios económicos y no conseguir la gracia de Dios y beneficiar a los más desposeídos, que serían los fines últimos de la religión como tal. Pero ya digo, entonces lo que se podría decir desde un punto de vista emic es eso, que la religión es un negocio por error de sus creyentes, por error de las criaturas y del libre albedrío humano. Podría hacer una explicación bastante que explicaría algunas cosas, por ejemplo, el hecho de que, claro, una cosa es la regla que se define y otra cosa son las excepciones que se pueden dar a esa regla, las cuales no necesariamente vienen a invalidar la regla como tal, ¿de acuerdo? La regla se hace con la excepción. Entonces, precisamente, al existir esa excepción para la regla, no cabe pensar que la regla por eso quede de algún modo invalidada o ya no tenga verdad. Por esta razón, que unos determinados individuos cometan el acto de utilizar una iglesia con fines económicos no implica que esa iglesia haya sido fundada para fines económicos. Implica que hay unos determinados individuos que utilizan la iglesia con esos fines, pero podría haber otros individuos que utilizaran la iglesia para otros fines más bien espirituales, digámoslo así, y no tanto económicos, ¿de acuerdo? Pero es una definición que, ya digo,
se daría desde un punto de vista émic. Y el punto de vista émic a la hora de definir la religión es un punto de vista insuficiente porque carece de análisis que de algún modo expandan el entendimiento que podríamos tener sobre las religiones, amparándonos en distintas categorías externas a ella, tal cual el estudio de la lingüística puede enriquecerse precisamente con el estudio desde plataformas no lingüísticas, a saber, la física. Es así pues que deberíamos llegar a una definición de religión y de por qué es un negocio, por qué sucede esta cuestión de que puede convertirse en un muy buen negocio, en el hecho de que, dado que la religión maneja unos términos y unas operaciones demasiado confusas, demasiado indeterminadas y poco rigurosas, porque precisamente, por ejemplo, Dios, primer principio, es indemostrable y sin embargo cabe la fe para sostenerlo. Claro, en esa medida entonces es que nos encontramos dentro de un dogmatismo que, claro, nos impediría en gran medida entender este fenómeno de la religión. Entonces cabría entender que desde otra plataforma, desde plataformas externas, entender por qué la religión puede llegar a volverse un negocio. Y esto sucedería por eso, porque dado que Dios no existe como tal, Dios no existe en esencia, claro, entonces lo que puedes hacer con la religión es lo que a ti te dé absolutamente la gana. ¿Por qué? Porque precisamente Dios es una idea tan indeterminada, una idea tan confusa, que precisamente puede de algún modo, claro, con sus limitaciones, pero se puede en gran medida a través de esta fe manipular la voluntad de determinadas gentes para eso, obtener bienes materiales y bienes sociales, etcétera, como influencia y todo ello. Por eso tantos pastores también llegan a los senados, a los congresos, etcétera. En la medida en que definimos la religión como un ente que debe autojustificarse a medida que van avanzando los tiempos en un envolvente que es material e histórico, claro, al instante en que entendemos así a la religión, entendemos que entonces sus finalidades van a estar siempre de algún modo interceptadas y limitadas por ese envolvente material que delimitaría el alcance de sus intereses, por lo cual muchas veces la iglesia debe recurrir a autojustificarse, o digámoslo en el momento de ahora, en la situación que nos respecta del negocio de la religión. Claro, en el momento en el que una religión se vuelva negocio o se someta a un fundamento económico, va a ser precisamente en función del envolvente material que le rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, una religión que vivía bien, digámoslo así, en un envolvente que de algún modo le era beneficioso porque un Estado lo quería así, y al momento en el que el Estado cambie de gobierno y deje por ende de ayudar a esta religión, claro, en ese momento la religión, por ejemplo, va a dejar de estar exenta de impuestos. ¿Qué va a pasar entonces? Que va a tener que recurrir a dejarse someter por un fundamento económico para precisamente poder sustentarse. ¿Y por qué tendrá que sustentarse de este modo? Porque precisamente el envolvente material que rodea cambió en función del gobierno, del Estado que le dejó de apoyar, y por ende tiene que recurrir a más ayuda de sus creyentes. Entonces, en ese sentido nos damos cuenta de que la religión depende y está en gran medida sometida a un envolvente material histórico que es el que le determina. De ese modo, cuando una religión se vuelve negocio, es precisamente por los condicionantes histórico-materiales que le están determinando. Entonces eso sería lo que cabría analizar, que una religión, si en algún momento se comporta como negocio, es porque sus necesidades histórico-materiales así lo requieren, para que se pueda autojustificar, para que pueda seguir subsistiendo. ¿De acuerdo? Pero aquí está la cuestión, en que precisamente no sería la finalidad única ni última de la religión como tal.
la finalidad, como hemos dicho, de la religión es, a nivel ético, una autojustificación de sus propias tesis. Pero a nivel émic, claro, viene a ser una entrega del creyente hacia la religión con el fin de que va a ser salvado de algún modo y de que va a ser ayudado, etc. Entonces, en ese sentido, claro, la razón por la cual una religión puede volverse negocio son por circunstancias particulares, pero de allí la concepción general de la iglesia y de la religión como tal debe ser ineludiblemente estos fundamentos ideológicos, estos fundamentos inteligibles, diríase nuevamente nematológicos. Entonces, claro, en la medida en que una religión debe autosustentar su propia nematología, entonces en ese sentido, claro, esa es la finalidad de la religión como tal. No es volverse un negocio, es hacer subsistir la religión misma. Ahora, que a veces tenga que recurrir a volverse un negocio es precisamente porque debe hacer recurrir las ideas que conforman a esa religión. Pero no es la finalidad única que pueda tener una religión, porque por ejemplo en los gnósticos nos damos cuenta de que la finalidad de la gnosis es la salvación de las almas, es la salvación del hombre. Entonces, en ese sentido, no se puede afirmar que el gnosticismo esté sometido a un fundamento económico. No lo está, está sometido a un fundamento espiritualista, completamente espiritualista. Que después distintas religiones puedan agarrar, como la cienciología, elementos de aquí y de allá para fundar una nueva religión y con ello ganar dinero, claro, es que están sometidos a un fundamento económico, aunque lo hagan aparecer como que están sometidos a un fundamento realmente espiritualista. Pero no siempre va a ser así. Entonces esto cabría analizarlo un poco, porque por ejemplo Ron Hubbard, él mismo afirmó que la razón por la cual que la mejor manera de ganar dinero era fundar una nueva religión. Pues claro, son palabras del autor de la religión afirmando que la mejor manera de ganar dinero es haciendo la religión que hizo, no para salvar almas. Y bueno, creo que ha quedado dicho todo con respecto a este tema de qué es la religión y qué es por qué puede ser considerada un negocio. Y claro, es un tema bastante polémico, y más que polémico es también bastante popular, porque te puedes encontrar y puedes debatir sobre este tema con gente completamente indocta, completamente ajena a temas filosóficos, pero que sin embargo, al estar sometidos a esta nematología católica, claro, trabajan estas ideas y de algún modo afirman, por ejemplo, que toda religión tiene como fundamento un negocio, es ser un negocio. Pero se puede afirmar casos en los cuales no necesariamente tiene que ser así, como por ejemplo en el caso del gnosticismo, en el cual ya digo, la gnosis viene a ser la salvación de las almas y no está por ende sometida a ningún fundamento económico, es estrictamente espiritualista los fundamentos a los que se somete. Y claro, estos temas, como ya he dicho, puedes hablarlo con cualquier persona, y por ende esa diría yo que es la razón por la cual es tan polémico, ¿no? Pero diría que esto, ya he dicho lo que me parece que era adecuado decir, que la religión no es un negocio, que es más bien lo que he dicho en sentido émic, la salvación de las almas o una ayuda de algunas deidades, etc. O bien una autojustificación continuista de la nematología como tal, en la medida en que está envuelta por condicionantes materiales históricos que nada tienen que ver con la religión. Entonces tiene que estarse constantemente autojustificando. Claro, esto diría yo que son propiamente las definiciones, la definición de religión como tal, la definición ética, en la medida en que la definición ética inclusive recubriría la definición ética. Pero bueno, entonces esa sería la cuestión, en que la definición de la religión es su autojustificación y la autojustificación de la nematología que sostiene, en la medida en que tiene que estar constantemente adaptando a los nuevos tiempos. Entonces esa sería la esencia de la religión como tal, no el que esté sometida a un fundamento económico. Ese sería simplemente una concepción reduccionista de la religión, plantear que la religión simplemente está reducida a fundamentos económicos y no responde a ningún otro. Eso es un completo reduccionismo y cabe criticarlo completamente, como se ha hecho en este video.
Ahora, que mi posición sea criticable, claro, puede serlo, puede ser muy criticable. Y de hecho yo invitaría a las personas a que establezcan una crítica contra mi concepción para que de algún modo aquí se trabaje la dialéctica, que es lo que mueve a la filosofía, ¿no? Entonces sería muy agradable eso, pero ahí está la cuestión, que para hacerlo también tendría que hacérselo desde plataformas lógicas, inteligibles, como por ejemplo la división que he escogido de Pike, porque si estas divisiones, este armazón ideológico que va a fundamentar el suelo donde vamos a establecer nuestra crítica, claro, debe ser un fundamento que expresemos con claridad y que sea de algún modo riguroso o claro de algún modo. Entonces, claro, si se va a establecer una crítica, que sea sobre un suelo sólido, ¿no? No se puede empezar la negatividad sin una positividad fuerte que defender. Y bueno, me parece que el video ya se ha extendido bastante. Creo que va a durar más o menos unos 20-30 minutos. Entonces, para no alargarlo más, voy a concluirlo aquí. Espero que te haya gustado bastante. Si tienes alguna crítica, alguna opinión que desees compartirla, por favor, realízala en la sección de comentarios. Estaré gustoso de responderla y todo. Y pues para el siguiente video voy a tratar el tema sobre si la cienciología puede ser o no considerada una religión o un negocio, ¿no? Cómo se le debería tratar a la cienciología, ¿no? Y pues bueno, te agradezco mucho por haberte quedado todo el tiempo que duró este video, porque coño, o sea, se ve que va a estar bastante largo. Y eso, les agradezco por el tiempo que se han quedado aquí. Esto ha sido todo. Filosofada mundana.